Mm, ahí está. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a todas. Qué bueno que están aquí después de muchísimo tiempo que no habíamos hecho estas sesiones. Pues hoy tuve otra vez, me di el tiempo de volver a las andadas. Gracias por estar aquí, gracias por venir el día de hoy. Espero que les sirva y que les guste lo que les traje a ustedes el día de hoy. Tomé un curso muy bonito con una de mis maestras y bueno, quise compartírselos para, pues para que ustedes aprovechen también lo que yo he aprendido y aparte aprovecho yo para repasar, ¿verdad? Pues fíjense que en este curso que tomé, la profesora nos decía que todos tenemos en la vida, pues, miedos, diversos tipos de miedo. Ahorita les voy a leer los que más enfatizamos. Y también nos dijo que, por lo general, todas las personas tenemos ataduras o lazos que nos van uniendo y nos van drenando nuestra energía pues, con personas, con lugares, con situaciones, con recuerdos que hayamos tenido en el pasado. Yo, la verdad, les voy a ser sincera, quise hacer este curso porque yo me siento todavía muy atada a mi vida en México. Yo, como ustedes saben, hace muchos años me salí de México, pero siempre estoy como con esa añoranza de, es que si yo regresara otra vez a vivir allá, todo sería más bonito, más feliz y no sentiría tanta soledad. Hace 3 años que yo llegué a este nuevo país, del otro que vivía antes, vivía mucho más lejos, y la verdad ha sido súper difícil para mí la sociabilización. Llegué en pleno 2020, en la pandemia, el encierro no ayudó mucho a que sociabilizáramos. Mi hijo estuvo yendo año y medio, a clases desde la casa, y eso, digamos que el no sociabilizar, me tuvo un poco más como, pues, en una sensación de solitario, ¿no? De sentirme no aceptada, de sentirme un poco perdida, además, madre de mi segundo hijo, el segundo bebé llegó aquí de 5 meses, o sea, totalmente atada yo a la casa. Al principio creímos que con la visa de mi esposo yo iba a poder trabajar, al final no, nos dimos cuenta que yo no tenía permiso para trabajar, solamente él, y eso todavía, pues, como que me deprimió un poquito más, ¿no? Entonces, yo quise tomar este curso precisamente por esas ataduras que yo siento, o esos lazos que yo siento y que me traen infelicidad, porque algo dentro de mí me dice y me dice que si yo volviera a mi casa, allá donde está toda mi familia, pues muy probablemente yo dejaría de ser, infeliz, ¿verdad? Y yo me convertiría en una persona más feliz. Entonces, cada una de ustedes piense en alguna relación que haya tenido con alguien y que sientan que tienen todavía un lazo con esa persona, pero que los ata hacia el sufrimiento o hacia el miedo, o que les drena la energía, principalmente, porque recuerden que somos energía. Entonces, si estamos agarrados a esa atadura o a ese lazo, pues estamos drenando nuestra energía, porque estamos gastándola en seguir agarrando el clavo ardiente, como dice mi maestra, una de mis maestras, y no abrimos la mano y no soltamos ese lazo que nos une, ya sea con el pasado, con un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Que tenemos, pero que ahora ya no tiene por qué ser así, como en mi caso, de tener ese recuerdo de que allá todo va a estar bien y va a estar mejor, y no es así. Probablemente no es así, probablemente las cosas que yo estoy pensando no van a suceder de la manera que las estoy pensando. Entonces, bueno, les quiero leer de este libro que está muy bueno, que se llama Dejar ir y que a mí me gusta mucho, del doctor David Hawkins.
algo que él habla sobre el miedo, lo que significa y lo que, y cómo nos atrapa y cómo poder cómo disolverlo, ¿no? Entonces, mira, dice que las formas más leves de miedo que podemos tener, simplemente nos sentimos como incómodos, ¿sí? Con ciertas situaciones, ¿no? O sea, piensa un miedo el que tú tengas y piensa qué te hace sentir incómodo sobre ese miedo. Por ejemplo, yo tenía una amiga que le tenía mucho miedo a andar en taxi y entonces ella, cada vez que se subía a un taxi se sentía muy incómoda porque le tenía miedo a los taxistas. Entonces, pero una cosa es un miedo leve, como sentir una incomodidad, y hay otros miedos que nos pasan a otro nivel un poco más grave, en el que el autor de este libro nos dice que ya cuando nos volvemos asustadizos, cautelosos, muy tensos, tímidos, inexpresivos, a veces supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos, incluso llegamos a sentirnos bloqueados y muy a la defensiva. La mayoría parte del tiempo nos sentimos amenazados y también culpables, llenos de pánico, ya que no nos damos cuenta, pero le estamos teniendo miedo al dolor, al sufrimiento, a vivir, incluso a amar, a la cercanía con otras personas o al rechazo con otras personas, al fracaso, miedo a Dios, miedo al infierno, miedo a ser condenados, miedo a la pobreza, miedo al ridículo, a la crítica, a estar atrapados, a ser insuficientes, miedo al peligro, miedo a la desaprobación, al aburrimiento, a la responsabilidad, a tomar decisiones, miedo a la autoridad, miedo al castigo, miedo al cambio, miedo a la pérdida, miedo a la violencia, miedo a perder el control, miedo a lo que sentimos, miedo a manipular o ser manipulados, miedo a ser descubiertos, miedo a encontrarnos solos y miedo al propio miedo, incluso miedo a vivir y también, pues, el miedo a morir. Fíjate, en este libro, el doctor Hawkins nos cuenta sobre una paciente que él tuvo, hablando también respecto al miedo, y que nos dice que esta paciente, ella tenía mucho miedo, pero a las bacterias, a cualquier bacteria que anduviera en el medio ambiente, en la mesa, en donde sea, ¿no? Entonces dice que, que esta señora cuando llegó a su consultorio, él pues le dijo: "Mire, yo casi no salgo, me da miedo contagiarme de algo", o sea, esto sucedió hace más de 40 años. Y entonces ella le decía: "Yo tengo miedo a tocar, pues, los tubos en el autobús, a tocar las frutas cuando voy a la frutería, a tocar la mano de otras personas". Vivía una vida, pues, muy solitaria, una vida muy, mm, temerosa, asustadiza, cautelosa, precavida. Entonces ella ya sentía cada vez más el descontrol, ¿no? El descontrol de su vida. Entonces acudió con este doctor y este doctor, pues dijo, bueno, le voy a dar algunas medicinas ahí tranquilizantes, pero la verdad es que en el fondo el doctor no sabía cómo ayudar a esta paciente. Dice que cuando él empezó a escribir la receta, que la paciente le dijo, oiga doctor, pero eh, agarre una de las notas para escribir, una de las recetas que están en medio, no me vaya a dar la de mero arriba porque puede tener bacterias, y póngase este guante para que escriba, para que no le traspase con su mano las bacterias, y yo voy a arrancar la hoja del recetario, o sea, así de exagerado. Total, una vez esta mujer le habló por teléfono al doctor y le dijo: "¿Sabe qué? Estoy más grave, la medicina que usted me dio no me ha servido para nada y no sé qué hacer". Entonces él dice que este hombre era un hombre muy creyente. No nos dice nunca su religión, pero era muy creyente en Dios y en el poder del amor. Entonces, dice que él lo único que hizo fue que pensaba en ella, en esta paciente. Cada vez que pensaba en ella sentía mucha compasión y mucho amor, porque él en realidad no sabía cómo ayudarla.
Entonces dijo, bueno, voy a soltar toda expectativa, voy a soltar todo deseo de ayudarla y simplemente voy a permitir que Dios haga lo que tiene que hacer con ella, pero cada vez que piense en ella, voy a sentir mucho amor por ella. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a mejorar mágicamente y bueno, pues le agradeció y le dijo, estoy empezando a tener una vida normal, estoy empezando a confiar más. Y ya me di cuenta que no, que por andar en la calle y agarrar las frutas en la frutería o agarrarme del tubo del camión, pues no me voy a enfermar, ¿no? Y ya comprobé que no me estoy enfermando. Otra cosa que este médico también nos dice es que nos habla de un psiquiatra y psicoanalista que se llama Carl Jung. Este señor Carl Jung lo que hace es que a todos esos miedos que nosotros tenemos, él le llamó la sombra, así le llamó la sombra, lo cual significa que son cosas que nosotros no podemos mirar, que están en nosotros, pero nosotros no las podemos mirar. Dice que esta sombra o estos miedos que nosotros no reconocemos en nosotros nos impiden nuestro desarrollo emocional, natural, normal, que debemos de tener día a día. Dice que esta sombra es una zona que nosotros no estamos dispuestos a mirar y no queremos apropiarnos de ella. Para esto existe un inconsciente colectivo. ¿Esto qué significa? Pues todas las personas que te rodean y los comportamientos que tienen todas las personas que te rodean y que a ti te parecen mal, que te disgustan, que te hacen sentir menos, todo lo que te llama la atención de los otros en negativo es porque tú lo tienes, pero no lo reconoces. Y el otro es como un voluntario que viene a tu vida y se presenta para decirte, esto es lo que tú eres, pero tú no lo estás viendo, ¿sí? Entonces, a eso se le llama el inconsciente colectivo y es todo lo que no nos gusta admitir sobre nosotros mismos. Em, Dice que el ser humano medio prefiere proyectar su sombra en el mundo, o sea, en los demás, y condenar a los demás y criticar y juzgar a los demás antes de ver que es él mismo quien la tiene. Y que su problema, él piensa que su problema es combatir el mal en el mundo y no autoconocerse él mismo, ¿sí? O sea, el ser humano piensa que tiene que venir a juzgar a Hitler y a juzgar a todos los que haya que juzgar, pero jamás pensar que él mismo tiene que autoconocerse primero. ¿Hasta aquí están quedando claro lo que les estoy diciendo o alguien tiene una duda? Pueden abrir su micrófono libremente y preguntar o escribir en el chat si no quieren hablar. Ok. Pues este Carl Jung dice que cuando nosotros, una vez que vemos y reconocemos esta sombra en nosotros, pues ya esta sombra deja de tener ese poder. Por ejemplo, una maestra mía que yo tuve en un curso decía que ella daba así sesiones gratis porque ella ya había estudiado como psicoterapia y todo eso, pero ella seguía teniendo un trabajo de oficina que no tenía nada que ver con la psicoterapia. Entonces dice que una de sus compañeras era muy coda, o sea, que no le gustaba compartir nada, que era así con el dinero, económicamente era muy coda. Entonces, cada vez que había una reunión o que había que comprar un pastel para alguien, esta compañera decía, a mí no me cobren, yo no voy a poner nada y a mí no me den pastel porque yo no quiero. Y entonces a mi maestra eso le causaba ruido, o sea, decía, ay, ¿por qué esta mujer no puede poner 20 pesos para comprar el pastel? O sea, y le molestaba y le molestaba y le molestaba ver esta mujer que era tan coda. Pero como mi maestra ya estaba en este camino del autoconocimiento, ella se dio cuenta que esto que le molestaba en su compañera en realidad era algo que ella tenía. Entonces ella vio y dijo, no, esto lo tengo que arreglar yo porque esto es algo mío que no he superado y que no estoy viendo. Entonces se dio cuenta, al empezar a trabajarlo, se dio cuenta que en realidad ella
le estaba haciendo el espejo, pero no porque ella fuera coda, o sea, mi maestra, sino que era todo lo contrario, que se estaba comportando como Madre Teresa de Calcuta, regalando su trabajo a los demás. Entonces dice, yo hacía las sesiones gratis, pero yo ya estaba en un nivel de que yo podía empezar a cobrar las sesiones que yo le daba a la gente, pero yo las hacía gratis. Y esta mujer vino a enseñarme que yo era todo lo contrario, porque la ley del espejo funciona así, que es la ley de la sombra. En el otro, si lo que veo en el otro me molesta, puede que yo tenga lo mismo o que esté en el otro bando, totalmente contrario. Funciona de las dos maneras. Si tú dices, no, yo no soy coda, me caen mal los codos porque yo no soy coda, pues puede que estés en justamente en el otro lado, que seas demasiado dadivoso, estés regalando hasta tu trabajo y no te estés apreciando a ti mismo. Entonces va a venir este tipo de gente, se te va a presentar y ahí es donde tú vas a poder mirar tu sombra. Entonces, ve anotando también en un cuaderno especial que tú tengas solo para eso, cuáles son los comportamientos que a ti te caen mal de las personas. No, pues a mí me cae mal que esta persona se exprese así en Instagram, o que esta persona trabaje en esto, o haga esto, o diga estas cosas, o lo que sea que a ti te caiga mal, de quien sea, anótalo, profundiza y sé muy sincero, muy sincera contigo y fíjate si en realidad tú no tienes esto. Puesto que ya una vez que tú aceptas o admites que tienes esa sombra, ya esta sombra ya no tiene ningún poder sobre ti. Y mi maestra, ella misma dice, cuando yo trabajé eso en mí, de pronto esta mujer desapareció de la oficina, la cambiaron a otra sucursal, desapareció y ya no la volví a ver. Se terminó. ¿Por qué? Se terminó porque ella pudo ver que ella también lo tenía dentro de sí misma, ¿sí? Que estaba en el otro bando, pero que lo tenía también. Dice que cuando nos empezamos a familiarizar con nuestra sombra o nuestros miedos, ya no tenemos que proyectar esos temores en el mundo y se evaporan rápidamente, que es lo que les estoy contando. Y también uno de los obstáculos para familiarizarnos con ellos son los temores que tiene nuestra propia mente al miedo y a las opiniones de los demás, puesto que vivimos, acuérdense, en un constante aprobación, en una constante querer ser aceptado y admitido en el clan, querer ser bienvenido por todos los demás, querer ser reconocido por los demás, ya que pues esos son los deseos de nuestra mente, ¿no? Que es como una fantasía constante que tenemos. Incluimos también, nos identificamos con las opiniones de otros, sobre todo si son de nuestros padres, y las hacemos nuestras, como si fueran opiniones propias mismas de nosotros hacia nosotros mismos, lo cual pues también está mal, pero no lo vemos. También Jung decía que este almacenamiento de lo prohibido, de cosas prohibidas que nosotros nos vamos imaginando, vamos deseando, también es una parte del inconsciente colectivo. Él nos da un ejemplo y dice, cuando tú vas por la calle y ves a un vagabundo o a alguien que te está estorbando en el tráfico, en el fondo, si eres sincero contigo mismo, en el fondo lo que piensas es, ay, que se muera o que se acaben los vagabundos, ¿no? Aquí en el libro lo pone como muerte al vagabundo, así lo pone. Y dice, pero no te asustes, porque eso es lo que el inconsciente quiere. Perdón, literalmente eso es lo que el inconsciente quiere, no tu yo esencial, ¿no? Sino lo que tu inconsciente quiere. ¿Esto qué significa? Que toda la gente que tú miras está pensando lo mismo que tú. A toda la gente a la que le estorban los vagabundos o los otros carros que no te dejan avanzar en el tráfico, quieren que se desaparezcan. Entonces dice, no tienes por qué hacer tuyas esos pensamientos porque en realidad son inconscientes y tú nada más los estás absorbiendo. Entonces dice que cuando tú te das cuenta y tú am, te, te enfocas y te aclaras a ti mismo que ese pensamiento de que se mueran los vagabundos no es tuyo, sino del inconsciente, puedes como descargar un peso de tu espalda al saber,
porque, a ver, al darte cuenta y admitir que en realidad a ti te estorban los vagabundos en la calle, este es un ejemplo que aquí se da, te sientes mal, porque dices, pues el otro también tiene derecho de vivir, ¿no? O sea, tu yo consciente dice, no, pero ¿por qué estoy pensando esto? Te sientes mal y sientes vergüenza de tener estos pensamientos. Pero ahora que tú ya sabes que estos pensamientos son inconscientes, pues entonces ya puedes solamente observarlos y dejarlos pasar y dejarlos ser, sabiendo que no son tuyos propios y que tú no los has creado. Dice que el inconsciente es grosero y es incivilizado. Tu consciente permanece en la selva, donde todavía salta de árbol en árbol. Y dice que nosotros todavía estamos como en pañales, todavía estamos en esa búsqueda de concientizarnos más y mejor como humanidad, que somos muy primitivos por naturaleza aún y que pues funcionamos todavía con la mente reptiliana. Acuérdense que yo también ya en otras clases ya les había hablado antes de esta mente reptiliana, pero si no se acuerdan, bueno, les recuerdo que es un tipo de mentalidad que tenemos, que pues la tenemos desde la época de la caverna y que es la mente que funciona nada más para la supervivencia. Es la mente que se dedica a buscar alimento, mantener el cuerpo con vida lo más posible que se pueda y a a que no se extinga la humanidad, ¿no? O sea, a la reproducción. Entonces es comer y reproducirme. A eso se dedica la mente reptiliana. Es por eso que hoy en día todavía buscamos mucha aceptación porque entra la mente reptiliana, la cual quiere aceptación y tiene miedo de que lo corran del clan o de que lo corran de la familia, cuando hoy en día pues es obvio que podemos vivir eh, solos en una casa y bueno, sí vamos a querer seguir teniendo aceptación porque eso es muy sano, pero tampoco es que nos vamos a morir, ¿no? O sea, alguien que se va a estudiar al extranjero, 6 meses, un año, eh, puede sentirse como si lo hayan corrido, pues no, porque sabe que en el fondo es aceptado, pero buscamos de cierto modo que no nos corran en realidad. Buscamos de cierto modo sentirnos siempre aceptados. ¿Por qué? Porque si me corren del clan, pues voy a morir solo, nadie va a ver por mí, no voy a tener compañía, no voy a tener con quién salir a cazar. Esa es la mente reptiliana y todavía, según nos dice este libro, todavía la tenemos muy presente y es la que más funciona y la que más actúa y la que más reacciona. Necesitamos muchísima energía para mantener sepultada la sombra. Se necesita muchísima energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos. El resultado es que nuestra energía se va a ir agotando mientras no aceptemos y no admitamos que tenemos miedos y que tenemos esas sombras, nuestra energía vital se irá agotando y por lo tanto nuestro nivel emocional también se va a ir expresando como una inhibición hacia la capacidad de amar a otros y de amarnos a nosotros mismos. Nos vamos volviendo más exigentes con los otros y con nosotros mismos también. Entonces, a ver, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Karen, por favor. Bueno, algunas de las cosas que aprendí en este curso que nos dieron fue que sea lo que sea que estemos viviendo en este presente, pues abrazar lo que somos, cualquier cosa que ésta sea, abrazar lo que somos, lo que sea que te esté diciendo tu ego que eres, abrázalo, puesto que nada es para siempre y todo es temporal, estás en proceso de llegar a ser eso que quiera ser o eso que merezca ser o eso que la vida te tenga deparado ser. Pero recuerde que vivimos en un eterno presente. Entonces, eso que estás haciendo hoy es perfecto y mientras más rápido lo abraces y menos exigente te vuelvas contigo mismo, va a ser mejor tanto para ti como para los que te rodean, ¿sí?
porque también cuando tú te exiges a ti mismo, los demás te empiezan a exigir a ti también. Bueno, entonces las que gusten anotar o le quieren dar screenshot, pues ahí le dan, que es abrazarme. Incluso si hoy no eres la mejor versión de ti. Acuérdate que el ego siempre nos va a decir que hay una mejor versión de nosotros, pues estas son palabras del ego, pero no importa, porque si esas son las palabras con las que tú te estás hablando, poco a poco te vas a ir haciendo consciente de que, bueno, y es que, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que tengo que ser para ser mejor? ¿Dónde está la ley de cómo ser mejor o cómo tengo que ser mejor yo? ¿Sí? ¿Dónde está escrito? ¿Quién dictamina qué es ser mejor? Pero incluso si hay algo dentro de ti que te dice que no eres tu mejor versión, incluso así, abrázate, acéptate, abrázate y mira todas las cosas que sí estás haciendo, como esta, que es aprender cosas nuevas, pues es estar siendo compasivo contigo mismo, ¿verdad? A ver la que sigue, Karen, por favor. Abraza lo que eres cuando las cosas se tornan difíciles. Bueno, yo creo que mientras más rápido nos reconciliemos con la idea de que no todo en la vida va a ser siempre muy fácil, quizás podemos disfrutar mucho más cuando las cosas sí están yendo bien, ¿sí? A veces necesitamos de esos retos que la vida nos pone para darnos cuenta de que a veces estamos viviendo en automático, no estamos siendo a lo mejor lo suficientemente agradecidos, o aunque seamos agradecidos, bueno, lo que nos va a tocar vivir, nos va a tocar vivir, aunque seamos agradecidos o no. Entonces, algunas veces las cosas se van a ir poniendo más difíciles, pero incluso en esos momentos, cuando las cosas se van poniendo difíciles, pues abrazar lo que somos, ¿sí? Abrazar en lo que nos estemos convirtiendo. Mm, Casi siempre, y ustedes no me van a dejar mentir, vamos por la vida intentando hacer cosas o conquistar cosas para facilitarnos la vida o para sentirnos mejor de cierto modo. ¿Y qué sucede? Que las cosas que creíamos que iban a suceder logrando esto, conquistando aquello, no suceden, ¿sí? Por ejemplo, las personas que estén aquí que tienen hijos se darán cuenta que la idea que teníamos de lo que era tener hijos, a la hora de tenerlos, pues ya significó una cosa muy distinta, porque una cosa es agarrar una muñeca o estar jugando con el sobrinito un rato y después dárselo a los papás, o como yo antes de emigrar de México, trabajé como maestra y a mí me encantaba compartir con los niños, pero yo en esa época no era mamá. Y me encantaba y deseaba y anhelaba y el momento en el que yo fuera a ser mamá, pero no era lo mismo que yo trabajara de 8 a 3 con mi grupo de niños y entregarlos a sus papás y sábado y domingo yo era libre y en las vacaciones también, a cuando ya tuve mis hijos 24 horas todos los días del año, ¿verdad? Entonces, hay momentos que se tornan difíciles, hay cosas que queremos conquistar y cuando las conquistamos no son lo que esperábamos, pero no importa, incluso esos momentos también hay que abrazarlos, porque es de esos momentos de los que vamos llenando nuestra vida. ¿Alguien quiere comentar algo, contar algo, darnos un ejemplo? Yo, Nancy, quisiera compartir algo. Sí, A ver, cuéntanos. hola. Yo soy Wendy y quiero compartirles algo que me sucedió con respecto al miedo y a los retos. Sí, Yo soy actriz, entonces yo ya estuve como en 3 obras consecutivas. Salía de una obra y ya me estaban hablando para otro personaje.
Y yo pues ya me sentía súper bien hasta que resulta que una obra iba a ser en inglés. Y Ah, a pesar de que yo vivo en Estados Unidos, uno de los retos más que me he enfrentado es el otro idioma, el inglés. Y sí. siempre ese miedo a equivocarme, a no hablarlo bien, a no pronunciarlo. Entonces yo mejor decía, no, mejor no hablo. O sea, si voy a hablar mal, mejor no hablo. Pues se vino este reto de que tenía que hablar inglés y yo estaba, pues no, voy a decir que no porque pues yo no hablo inglés. Y cuando le dije a la de producción, me dijo, no, Wendy, por favor, no me hagas esto. Tienes más de un mes para aprenderte tus diálogos. Ah, Quédate, por favor. Y yo dije, bueno, los voy a estudiar. Cuando, cuando tuvimos el ensayo general, donde ahí ya es un ensayo como si estuviera el público, pero no está el público, yo antes de salir a escenario sentí mucho miedo y yo dije, ¿y qué tal si se me olvida? Así, que se me olvide todo, que me quede en blanco. Entonces, ya de repente pasó ese pensamiento y así como pasó, se fue. Entré al escenario, hice mis escenas y todo fluyó súper bien. Entonces yo me quedé así como el miedo es como esa barrera, ¿no? Esa barrera se te pone en la vida, que tú puedes decir, yo puedo atravesar esa barrera. Y no importa si me equivoco, no importa, pero yo puedo atravesarla. Entonces, mis demás funciones, o sea, fueron impresionante que yo vencí el miedo y las personas que me conocen de muchos años sabían que mi inglés no es mi fuerte, pero me decían, se nota que estudiaste. O sea, se nota porque trabajé en ese miedo, ¿no? Trabajé en vencerlo también, en sentirme segura estudiando mis líneas. Entonces, así creo que pude ver el miedo como esa barrera que no te deja ver qué hay más allá. Y cuando traspasas esa barrera, te puedes dar cuenta de que no hay imposibles. sí, Era lo que, todo esto que venías platicando me pasó por mi mente esa experiencia que tuve con el miedo. sí. Está bien padre la manera en que tú, Wendy, has, ¿cómo se dice? Como traspolado como tus miedos, pero también has enfrentado la vida y lo has traspolado a los escenarios. El otro día que le estabas comentando a Homero, y a mí me llamó mucho la atención de cómo tus obras las has ido viendo como un aprendizaje de tu vida y cómo lo que se te presenta y lo que casualmente te toca actuar es lo que estás viviendo, ¿verdad? Sí, así es. Casualmente me ha servido también como una terapia en hacer mis personajes como prestarles mi cuerpo y probablemente la historia que estoy viviendo para poder interpretar el personaje. Sí, sí, me ha pasado últimamente, o sea, es lo que me pasa. Es muy chistoso que, que a veces la vida te habla, pero tú a veces no quieres oír y cuando tú empiezas a hablar el mismo idioma de la vida, las cosas son como más fáciles. Sí, sí, así es. Y cuando pierdes el miedo también. Les voy a decir una frase que me ayudó mucho a abrir mi podcast. Esta frase se la escuché a un monje que yo ya, yo lo entrevisté, ya tengo el episodio, ya está subido en el podcast. Y este señor, en uno de sus podcasts, dijo, querer hacer las cosas perfectas es un comportamiento infantil. Y nosotros hemos decidido madurar. Me encantó esa frase porque dije, sí es cierto, o sea, ¿quién te pide hacer las cosas perfectas? El ego. ¿Quién te pide que tienes que hablar perfectamente inglés? El ego.
¿quién te dice que si no es tu primera lengua, no tienes por qué estar pronunciando esas palabras en inglés? Es el ego el que te lo dice. Pero cuando tú decides perderle el miedo y decir, querer hacer las cosas perfectas es un comportamiento infantil y yo ya decidí madurar. Pues adelante, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si me equivoco en una frase o en una palabra? Nada, nada, porque siempre lo peor que puede pasar es nada. Entonces, pues aún así en los momentos difíciles, abrazarlos, saber que no son para siempre y pues agradecerlos también, agradecerlos es importante. A ver, ¿cuál es la que sigue, Karen, por favor? Déjame mover las fotos porque no alcanzo a leer. Ahí es cuando más necesitas de ti, comienza a abrazar tu luz y también tu sombra. Que es lo que les habla ahorita sobre la sombra que nos habla yo, sobre la aceptación, que tenemos esos miedos que a veces no queremos ver o que a veces renunciamos a ver, pero que ahí están y cuando los abrazamos les dejamos de dar tanto poder. Y simplemente decimos, pues yo soy esto, así me acepto y así voy a seguir adelante y nada, o sea, también en cierto modo desidentificarnos de ser precisamente eso. A ver, aquí Laura comentó algo. Es muy cierto, a pesar de las cosas difíciles, siempre hay que darnos amor. Sí, siempre. Y no esperar a que otros nos den. Siempre empezar por nosotros mismos. Recuerda que nadie necesita tanto de tu amor como tú. Cuando tú te empiezas a dar el amor que necesitas, los permisos que necesitas, el espacio que necesitas, el tiempo que necesitas, dejas de exigirle a los demás que te lo den. Empiezas a ver a los demás con más compasión, con más ternura también. Empiezas a identificar cuando otros no se están amando. Y incluso algunas veces te empiezas a alejar de esas personas que tú creías que amabas o que te amaban, pero que si no se aman ellos mismos, pues tampoco te van a poder amar a ti. Entonces, nadie va a necesitar tanto tu amor, tu compasión, tu propio perdón más que tú. A ver, la que sigue. Dice, aprende a estar para ti también en los momentos difíciles, a ser más compasivo contigo, con lo que dices. Recuerda que eres suficiente por el simple hecho de ser quien eres en este momento. ¿Ah? Lo que les decía ahorita sobre los miedos, ¿verdad? Ser compasivos con nosotros mismos, saber que nuestro yo superior no tiene miedo porque nuestro yo superior sabe y tiene la confianza de que quien nos puso aquí nos está cuidando todo en todo momento y no nos va a dejar caer de ningún modo, pero es el ego el que siente que la vida es dura, que la vida es oscura, que la vida se va a poner difícil y pues bueno, recordar siempre que eres suficiente por el simple hecho de ser quien eres en este momento y que no tienes que ser más especial, menos especial o más perfecto o otra versión de ti, ¿no? Que ya lo que eres es perfecto y es lo que tienes que ser en este momento. Y no sería como decirle a Dios, a ver Dios, mira, como tú no sabes bien lo que yo tengo que hacer ahorita, entonces yo te voy a decir y toma nota de lo que yo te voy a decir porque eso es lo que yo quiero ser. Pues no, o sea, es como decirle a Dios que Él no sabe cómo hacer las cosas. Si te está dando este pensamiento, si te está dando estas emociones, estos sentimientos y estas actitudes, es porque son las que necesitas en este momento. No las juzgues, no te juzgues, y aprende a agradecer y a decirle que sí a la vida. Abrazar también tu dolor hasta que el dolor sane. Recordar que a veces el tiempo, como dijeron el otro día, una frase muy bonita que decía, el tiempo no sana las heridas, lo que sana las heridas es lo que haces con el tiempo. O sea, que algunas veces
pasa mucho tiempo y seguimos sintiendo ese dolor, a lo mejor de esa familiar que se fue, que trascendió, que es el ciclo natural de vida. Quizás este es un dolor muy profundo, que los seres humanos tenemos temor a vivirlo, pero que sabemos que en algún momento lo vamos a vivir. No queremos que llegue nunca, pero quizás ese es uno de los dolores que mucha gente dice, no, pues con el tiempo sanarás. A veces no, a veces se aprende a vivir con la ausencia de esa persona. Sin embargo, sabemos que lo que se ama de verdad, pues nunca se va del todo, nunca se va. Sabemos que nuestro cuerpo tiene que trascender, pero nuestra conciencia es infinita y es eterna, y nuestra conciencia, con la conciencia de esas personas, seres amados, que quizá en algún momento se fueron, siguen estando con nosotros porque su conciencia es infinita y eterna, igual que la nuestra. Entonces, pues abrazar el dolor, aunque sintamos que no podemos más, la verdad es que sí podemos, y va a llegar un momento donde vamos a aprender a haber vivido con eso y haberlo trascendido de algún modo de otro, haberlo transformado, ¿no? Haberlo transformado y no quedarnos con un vocabulario de ego, con un vocabulario de víctima, de decir, es que la vida es bien dura, me quitó esto, me quitó aquello, no me permitió. Bueno, pues ahora sí que la lista es larga si te pones a ver a toda la gente que piensa que la vida es dura y te pueden decir hasta cosas peores que las que te han pasado a ti. Y entonces ahí sí vas a ver cómo la vida es dura más para otros que lo que sea que cualquier cosa que estemos pasando nosotros, ¿no? A ver, ¿cuál es el que sigue, Karen? Por favor. Sé tu apoyo para ti misma y no te abandones cuando las cosas se ponen difíciles. Mm, quizás a veces nuestro propio ego, cuando tenemos muchos pensamientos muy recurrentes y no podemos pararlos, pues nuestro ego nos va a decir, no, pues ahorita está bien padre, pero al rato todo se va a poner oscuro, todo va a estar gris, todo va a estar difícil, pero ese momento a lo mejor nunca va a llegar. O sea, ¿por qué tenemos que estar pensando en, por ejemplo, un pensamiento que a mí se me venía mucho y yo decía, ay, no, a lo mejor el momento en que yo muera, si muero de una enfermedad fea, en la que tenga que sufrir mucho, y luego quién me va a cuidar, y entonces así, ¿no? Me torturaba el pensamiento. Pero luego después también conocí y vi gente, como una hermana de mi abuelita que murió así, sentada en la sala de su casa, este, y sin mayor drama. O sea, no tenía ninguna enfermedad ni nada, simplemente llegó de la calle, se sentó a descansar, creo que nada más dijo, ay, estoy muy cansada y falleció. O sea, no sufrió de nada, ella ya era viuda, ya sus hijas ya no vivían con ella, ya todas sus hijas estaban casadas, ella vivía sola y murió acompañada, o sea, estaba una hija ahí con ella ese día. Entonces, como que yo digo, hay tanta tortura que yo pienso de, ay, imagínate, bueno, es el ego el que está pensando así, que las cosas van a ponerse muy difíciles, pero no tienen por qué. O sea, hay gente en la que de pronto está dormida y ya no se despertó y no hubo mayor drama de que se enfermó de esto, que se enfermó de aquello, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no sabemos. Pero entonces, cuando tú eres tu propio apoyo y no te abandonas nunca, ni cuando las cosas están bien, ni cuando las cosas se ponen difíciles, pues tú te vas a sentir segura, te vas a sentir en paz, te vas a sentir en casa, pase lo que pase, porque tú ya sabrás que el más importante y el que nunca te abandona es el que está a tu lado, el que todo lo puede y el que decide, ¿sí? Porque qué padre que pudiéramos decidir de qué manera irnos de este plano, ¿no? Pero como no lo podemos hacer, pues pensemos que Dios en su misericordia va a hacer las cosas perfectas para nosotros y para los demás.
pero bueno, siempre acompañándote y acompañándote con muchísima compasión, que eso es lo importante. ¿Hasta aquí alguien más quiere contar algo, compartir algo? ¿Todo bien? Bueno, te necesitas y te vas a necesitar, así que abraza lo que eres en todo momento. Entonces, cuando te aceptas con tus sombras, con tus luces, cuando te das permisos de equivocarte, permisos de no ser perfecto, permisos de reconocer que tienes esos lazos que te atan a otros, pero sabes que eres tú y nada más tú contigo, lo único que vas a necesitar, empiezas a aceptarte, empiezas a abrazarte, dejas de criticarte y te amas y te aceptas en todo momento. Y eso es algo muy bonito, pero que es un trabajo de todos los días. Y que a pesar de que lo sabes y algo dentro de ti lo reconoce y lo sabe, desafortunadamente la mente como que olvida muy rápido. Entonces lo tienes que estar recordando, pues todos los días. Si quieres pegar un post-it ahí o un papelito, algo que te esté recordando, abrazarme, abrázate, abrázate tú. Yo me abrazo mucho también cuando siento que trabajé mucho durante el día con los niños o cualquier cosa que haya hecho, o si me fui a trabajar a lo que sea que yo me dedique en la calle. Entonces, y a veces ya con tanto cansancio llego, ya me acuesto y digo, yo misma digo, todo lo hice bien hoy, y me abrazo y me felicito, porque pues a lo mejor no va a venir alguien a abrazarme y a felicitarme, pero para eso estoy yo. Y no se siente, pues a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, ay, ni que estuviera loca. Pues esas son palabras del ego, ¿no? Decir, o ay, ni que no tuviera quien me abrazara. Yo tengo a mi esposo y a mis hijos que me abrazan, pero a lo mejor ellos también ya están cansados o ya están dormidos. Entonces yo me doy mi abrazo y me digo, todo lo hiciste bien hoy, qué bueno, felicidades, ahí la llevas, ¿no? Porque sí necesitamos, aparte, fíjense, estoy tomando un curso, otro además de este, que se llama El cerebro como aliado, y en ese curso nos están hablando pues de cómo funciona el cerebro. Y es bien interesante que el cerebro no reconoce nuestra voz como nosotros. O sea, ¿qué significa que si yo digo, Nancy es valiente? El cerebro lo detecta como si otra persona lo está diciendo, ¿sí? No como si yo misma me lo estoy diciendo a mí. Por eso no es lo mismo pensarlo que decirlo, porque diciéndolo ya tiene una carga energética y además lo vas a absorber. Entonces está bien interesante como si tú misma te felicitas en voz alta, si tú misma te dices cosas positivas que necesitas, de aceptación, de admiración, tu cerebro lo va a tomar como que alguien fuera de ti, no tú misma, te está reconociendo ese esfuerzo y esa dedicación y ese merecimiento que quieres y que eres, ¿no? Entonces, pues bueno, este va a ser otra sesión que después les voy a dar cuando ya termine este curso, que me faltan todavía varios meses, y está muy bueno de ver cómo funciona nuestro cerebro. Es como con una neurocientífica muy, muy, muy buena. Y estoy aprendiendo cosas bien curiosas de nuestro cerebro y de nuestra mente. Bueno, ¿cuántas diapositivas faltan? Pues esta, miren, esta, la que ya sabemos, nada se va de nosotros hasta que le quitamos nuestra atención. Acuérdense que también hemos hablado bastante de esto, de cómo nuestra atención es la cosa más valiosa que le podemos dar al exterior, a otros, a nosotros, a quien sea. Esas cosas que miras en TikTok, esas cosas que miras en Facebook, en YouTube, en donde sea, las plataformas que tú veas, esa atención es una llave muy poderosa que tienes tú como ser humano
y nada de lo que tú estés poniéndole atención, mientras más atención le pongas, más poder, más fuerza le das. Y no se va a ir hasta que le quites tu atención. Entonces, ser inteligente, saber a qué te hace bien ponerle atención, saber qué cosas te están dañando y les tienes que quitar tu atención. A veces nos vamos haciendo adictos a los likes. No es ninguna novedad que nos estemos haciendo adictos a los likes. Volvemos a lo mismo, a la mente reptiliana, a la aceptación, al reconocimiento, a esa sed de que me digan que estoy guapa, que estoy bonita y que todo está bien conmigo y sentirme bienvenida. O sea, no tiene nada de malo, pero si tú estás sintiendo que ya te estás volviendo un poco adicta a ese reconocimiento, pues sí deberías de cuestionarte si le estás poniendo y le estás dando demasiada atención a eso o en realidad te está alimentando o te está drenando, ¿sí? Porque entonces ya te vas a volver más adicto a, a ese reconocimiento que quieres del exterior. Entonces, poner atención a las cosas que te dan paz o cualquiera que sea tu propósito. Pregúntate cuál es tu propósito en esta vida y cuestiónatelo. A lo mejor puede que lo cambies cada día, pero cuestiónate tu propósito y fíjate si cada acción que estás haciendo te va acercando a ese propósito, ¿sí? Un propósito no tiene que ser tener millones de seguidores, un propósito puede ser estar en paz, un propósito de vida puede ser simplemente ser feliz, estar tranquilo o no sé, lo que sea que sea tu propósito. Y si aún no lo tienes, pues pregúntatelo, escríbelo y cuéntame cómo te fue. A ver, alguien más escribió en el chat. Todo bien. ¿Alguien quiere contar algo? Esta fue nuestra última diapositiva. Mm. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Les gustó? ¿Les sirvió? Sí, Nancy, volviendo a cómo enfrentas a a tus miedos, Sí. en la forma del ejemplo que les puse que me pasó, fue que sí me puse a estudiar mis líneas y tenía una coach del idioma inglés que me Ajá. ayudaba a pronunciar mejor. Y después de que me pasó esto, me metí otra vez a clases de inglés, a unas clases de conversación. Entonces, creo que una de las cosas es que, que enfrentar a tus miedos no es como mágico, o sea, sí podemos quitarlos de la mente, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, es como esa pregunta, ¿quién decide ser ante esta situación? Y yo decidí pues ser valiente y hacer algo al respecto, porque dije, si se me viene otra oportunidad de estas, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a seguir en las mismas. Y no, o sea, tomé la decisión de entrar a la escuela y tomar clases de inglés y así desvanecer ese miedo que me da cuando hablo inglés. Sí. Porque mira, ahora porque ya lo sabes, Wendy, y sabes que es miedo o a hacer el ridículo o a que se ríen de ti o a que te critiquen o a que te juzguen. Pero acuérdate que pues no tenemos el control de lo que los otros hacen. Ahora, siempre para alguien, por muy perfecto que seamos, siempre para alguien no vamos a ser suficiente y tenemos que vivir con eso, ¿sabes? Sí, 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 claro, claro. Pero, ¿sabes? Cuando nos regresamos a nosotros de yo me critico, yo no me Ajá, siento suficiente, o sea, porque yo me criticaba diciéndome, no, es que tú no sabes hablar, es que tú lo hablas mal, mejor ni hables, ¿no? El sí, ego. Y cuando yo dije, no, es que yo me voy a atrever, yo lo voy a hacer, yo me voy a preparar, yo voy a hacer algo, pero ¿sabes qué? Sobre todo la satisfacción fue para mí. Yo me sentí conmigo orgullosa de mí, o sea, no me importaba si los demás se sentían orgullosos o no orgullosos, o sea, yo me sentí orgullosa de mí misma por,
por vencer ese miedo, no tanto por haber hecho la obra en inglés, por vencer el miedo. Sí, sí, claro, y ya como que, como dice el libro, ya le vas quitando poder a ese miedo, ¿verdad? Sí, claro, ya no es tan grande como yo lo veía, sino ya no está, ya es menos. Sí. Oigan, pero fíjense, y Wendy no me va a dejar mentir, ¿verdad, Wendy? Que cuando vamos superando esos miedos que no creíamos poder superar, nos vamos sintiendo bien, pero ¿verdad que van apareciendo otros miedos? O sea, o sea, el ego se inventa otras cosas, ¿sí o no? Sí, 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 claro, siempre va a haber Perdón. otra persona, por ejemplo, si ya no peleas con tu marido o tu pareja, igual y peleas con tu mamá. Entonces, Ajá, sí va a haber personas a tu alrededor que no te van a caer bien o que te vas a sentir atacada, sí, pero creo que esto es la vida, ¿no? Es la vida. sí, exacto, es la vida y hay que abrazarla como es y hay que, pues, aceptarnos y aceptar a los demás, ver a los demás con compasión. Si los demás están haciéndonos algo mal, saber que los demás también están sufriendo, porque nada más hay dos cosas, o estamos dando amor o estamos pidiendo amor. O sea, esos son los únicos comportamientos que tenemos. O damos amor o pedimos amor. Damos amor cuando queremos y aceptamos y nos llevamos bien con los demás. Pedimos amor cuando juzgamos, criticamos, nos portamos mal, insultamos, etcétera, etcétera. Nos creemos mejor que los demás. Entonces, es como un juego, pero ya sabes que va a venir un nuevo miedo. O sea, que vas a superar este y vas a decir, ah, ya, pero es que la vida es eso. O sea, la vida es ir superando cosas que son ilusorias, que van a estar ahí, que van a aparecer, pero que las vamos a superar porque igual siguen siendo ilusorias, porque no existen en realidad. ¿Y sabes qué me pasó, Nancy? Creo que también lo compartí. Después de esta obra, una persona, una amiga actriz fue a ver la obra y me vio y me recomendó para un comercial. Y ese Ah, ajá. comercial, toda la producción hablaba inglés y la directora es latina, es de Nicaragua, entonces ella hablaba español e inglés. Entonces, cuando hablé con ella, pues le fui sincera, porque otra cosa es la vergüenza, ¿no? De que, uy, no voy a decir que no hablo inglés. Yo le dije, ¿sabes qué? El inglés no es mi fuerte, pero tú dime y yo me aprendo mis diálogos. O sea, como dije, yo ya lo hice una vez, lo puedo volver a lograr. Ah, sí, no te preocupes. Eran cosas súper sencillas que tenía que decir en inglés, pero ya no, fíjate que ni lo pensé. O sea, me lancé, fui a hacer el comercial y lo que me decían que dijera, lo decía en el momento y todo mundo hablaba inglés y yo me sentía bien. O sea, ese miedo, si hubiera rechazado desde la primera vez por miedo, hubiera seguido rechazando y rechazando y rechazando, o a lo mejor ni siquiera llegaban esas oportunidades porque no vencí la primera. Sí, sí. Entonces, creo que vencer el miedo te da la oportunidad de otras cosas que tú quieres. Y de demostrarte que no era tan gigante el miedo, o Sí, sea, que no era para tanto, ¿verdad? sí, pero en ese momento yo sí lo vi horrible, o sea, me sentí, no, de verdad que yo pienso esa vez antes de entrar al escenario que era nada más un ensayo, ni siquiera estaba el público y yo ya estaba, dije, se me va a olvidar todo. O sea, el miedo, cómo nosotros realmente lo hacemos Sí, grande, o sea, no lo imaginamos demasiado grande, feo, lo sentimos, hasta sí, lo sentimos. Y después, si lo vences, es como, wow, yo era más grande que el miedo. sí. Ay, no, pues qué interesante todo esto y podemos aquí seguir, horas. Oye, Nancy, pues muchas gracias por la invitación, pero entonces este grupo se une a tus conversaciones. Sí, yo empecé desde hace ya varios años con Karen, Gaby, Patty, Laura. Ahorita estoy viendo a algunos nuevos, bienvenidos, qué bueno que están aquí, espero que les haya servido.
Eh, Temporadas dejo de darlo porque me ocupo o hago cosas o salimos o así, pero ahorita lo voy a volver a retomar porque me he metido a varios cursos, fíjate, y tengo mucha información en la cabeza y necesito como darla, Transmitirla, compartir. claro. Sí, necesito. Entonces, tomé estos 2, el de las ataduras y que todavía me falta información, aquí no termina, el de las ataduras y los lazos que te van, haciendo, al miedo. Y el otro que estoy tomando con Nazaret, que es el de el cerebro, convertir el cerebro en tu aliado. Está bien bueno, Wendy, también ese. Ese también voy a compartir cositas que me van quedando, porque la verdad es que como ella es una científica loca, o sea, te da unos términos que, bueno, pero aterrizándolo a lo que nos funcione, ¿no? Aquí a nosotros con vocabulario de a pie, como dice esta Marisa Gallardo. Entonces, gracias por estar aquí, Wendy, y por habernos compartido todo lo que nos compartiste. Gracias a todos los que se conectaron. Por nada, Laura, qué bueno que estás aquí. Si quieren compartir algo, escriban en el chat si tienen algunas preguntas, escríbanlas. Nada más antes de irnos, les voy a compartir que todos los miedos, el que estaba contando Wendy, los miedos que tengas tú, Karen, tú, Laura, tú, Patti, Yami, David, Miguel, todos los miedos, cualquiera que sea el miedo que tengas, aquí anoté 5, ya para cerrar, que eran los que me dijeron. El primero es el miedo a decepcionar, miedo a perder el control, miedo a perder el estatus, miedo a dejar de ser importante, miedo a no ser perfecto y miedo a sufrir. Pero todos los miedos, todos, 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 cualquiera que tengas, ese que tienes en la mente, que estás pensando, se reducen a miedo a morir. Todos los miedos son miedo a morir. Entonces, pareciera que no, pero ese miedo que tienes, por muy simple que sea, es, en el fondo es miedo a morir. Y bueno, eso es algo que les recuerdo que nosotros no tenemos el control, es algo natural, es algo que en algún momento nos va a tocar vivir y no tiene por qué ser de un modo feo, de un modo traumático. Yo creo que en el momento en el que Dios o en quien tú creas nos llame, no creo que sea un momento traumático el momento en el que Él nos abraza y nos vuelve a dar la bienvenida a su lado, ¿no? Yo creo que es un momento, va a ser un momento de paz, no va a ser para nada traumático, eso es lo que yo pienso. Y bueno, pues aquí los espero la próxima semana. La próxima semana va a ser en miércoles, porque el próximo martes yo tengo una junta, otra junta en la escuela de mis hijos, así que lo voy a hacer en miércoles. Y les voy a pasar el link igual por el grupito este de WhatsApp que tenemos y también lo vamos a compartir ahí en Instagram. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les sirva de algo lo que les digo hoy. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Yo también te quiero mucho. Gracias a todos por estar aquí. Cuídense mucho y espero que les sirva. Gracias, Yami. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Cuídense.